Shalom Israel, tenemos siempre a bien tener el estudio de la Torah, la cual en esta ocasión es el inicio de Sefer Devarim, la porción de esta semana que es del capítulo 1 al capítulo 3, 22, que dice de esta manera: El le a Devarim asher diber Moshe el kol Israel be'ever ayarden bamidbar ba'araba molsu ben paran uben tofel belaban bajasoret bedid sa'a. Esta perashá dice, estas son las palabras, vamos a poner atención. Este no es el caso de todas las, o la mayoría de las porciones más que encontramos en Baikra, cuando encontramos el contexto. Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Y habló el Eterno a Moshe lemor para decir o diciendo, anuncia. Es decir, el Eterno le está diciendo a Moshe, anuncia. En esta ocasión estamos encontrando el le a Devarim asher diber Moshe. Estas son las palabras que dijo Moshe el kol Israel, a todo Israel. Esas son las palabras, como si dijéramos la Torah de Moshe, que a fin de cuentas así se conoce. Y la misma escritura se declara en todo el relato de los profetas y en los escritos de los discípulos, siempre se dice la Torah de Moshe, o como en algunas traducciones, la ley de Moshe, siempre así se expresa, los 5 libros. Pero en especial, Sefer Devarim se podría considerar así, de esta manera, está expresada en primera persona, no segunda, habló. En este caso, estas son las palabras de Moshe. Moshe está expresando esta Torah, como lo expresa en el versículo 5, ¿no? Y emprendió esta enseñanza, emprendió esta Torah, y vamos a ver cuál es el propósito de todo esto, emprendiendo estas palabras. Este Shabbat es conocido como Shabbat Hazón. Shabbat Hazón por la perashá, la cual tiene aludida, que empieza diciendo Hazón Yeshayahu. Esta es la visión de Yeshayahu. Entonces puedes decir el Shabbat de la visión, y vamos a ver a qué se refiere en concreto esta visión, la cual tenemos a través de perashá Devarim. Todo esto es una recopilación de incidentes, travesías en el desierto y cuestiones que llevó Israel con su Elohim, con su guía, entre ellos mismos, con otros pueblos, y diversas cosas son recopiladas en este Sefer. Incluso el griego trató de tomar lo más cercano a esto, lo que es Deuteronomos, que es la segunda repetición, o como lo conocemos como Deuteronomio. Esta Torah de Moshe, estas son las palabras que habló Moshe. Emprende su discurso en el capítulo 1, el versículo 5 y 6, diciéndoles, emprendió y dijo, voy a emprender esta Torah, esta enseñanza con ustedes. Y en el versículo 6 nos habla acerca de un stop. Vendría a ser Arak Lahen. Arak sería suficiente, demasiado, tiempo determinado, y está juntamente, es una palabra con un maquet que está unida. Entonces Arak no es Arak que sea suficiente, determinado, tiempo, demasiado, sino el maquet que está uniendo, y es Arak Lahen. Es demasiado para ustedes, esto ya es suficiente, esto es un tiempo determinado para ustedes. Pasuk 2 dice 11 jornadas, y al hablar de jornadas son más de las perashá Masei, que relata todos los eventos que pasaron. Aquí estamos encontrando menos 11, entonces está refiriéndose a días. 11 días hay desde Joret hasta Cades Barnea. ¿Qué es Cades Barnea? La frontera del Sinaí. 11 días existen desde Joret, que es el monte Sinaí, o mismo Sinaí, porque todo Sinaí es donde está Joret, el monte de Elohim, o conocido como el monte de Elohim. Cades Barnea es la frontera. Solamente hay 11 días. Pero resulta que a ustedes se les ocurrió llevarse 40 años.
Por eso dice de esta manera, 11 jornadas, 11 días tan solamente hay Rag Lachem. Es suficiente para ustedes, 40 años. Claro, sabemos el incidente, sabemos el porqué. Conforme a las faltas que tuvieron ustedes, un día por cada año van a hacer esto, esta generación no va a pasar, van a quedar postrados. Entonces tomamos en cuenta, llegando a Devarim, con las personas con las que está hablando, ya no son con las mismas que habló en cuando el incidente del becerro de oro, otros incidentes, la roca y el maná. Está hablando con una generación nueva. Todos quedaron postrados. Es más, ya Aarón a Cohen ya no estaba ahí. Ya Moshe está a días de despedirse. Ya Moshe está por terminar su ministerio, por decirlo de esta manera. Y ahora entonces les empieza a hablar. Rag Lachem, es demasiado para ustedes y entonces tienen que ustedes salir por sí solos. Yo ya no podré cargar con ustedes. Búsquense varones de ustedes con unas características. Hombres sabios e inteligentes. Tomen jefes de ustedes que lleven sus molestias, que lleven sus penas, que lleven sus pleitos. Hombres sabios e inteligentes. Tómenlos de entre ustedes. Yo ya no voy a poder llevar. Y claro, el pueblo pudo haberlo pensado cuando se los expresaba que, pues que ya estaba grande, pues que ya Moshe tenía que tener un espacio, no pensando que ya Moshe se estaba despidiendo de ellos. Entonces vamos a verlo de esta manera, que Moshe se está despidiendo de ellos, aún ellos no lo supieran, ¿no? Las características que deben de llevar estos líderes para cruzar la frontera, para llegar a la tierra prometida, son estas. Sabios e inteligentes. Es decir, lo que los va a poder llevar a ustedes salir de esta frontera que solamente son 11 jornadas, lo que los va a poder llevar a ustedes a prosperar, lo que los va a dirigir, lo que los va a guiar, es la sabiduría y la inteligencia la cual ustedes posean, la cual ustedes adquieran para ustedes para que puedan pasar esta jornada, esta frontera de tan solo 11 días de caminos, que para ustedes se convirtió en 40 años. No sea que tomen otros 40 años. Vamos adelante. Y entonces Pasuk 7 del capítulo 1, Penu Utsu Lachem. Giren, avancen ustedes. Porque al parecer ya llegaron aquí a la frontera de Cades Barnea a los 11 días. Y creo que ya van de regreso. Por eso le está diciendo giren. Porque ustedes aquí van a empezar otra vez su vuelta. Y recuerdan que estuvieron dando vueltas en el desierto. Pero su gira no era para que regresaran a Joré. A Joré ya llegaste. Joré ya se manifestó a ti. Joré ya se te reveló para que comprendas la manera para vivir y tener la victoria. Joré ya lo tuviste. Y llegabas acá a Cades Barnea 11 días y regresabas. Vueltas, 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 vueltas. Penú, que puede ser también de rostro, de vuelta, en la vuelta. Miren las cosas de otra manera. Vayan al frente. Penú Utsu Lachem. Avancen ustedes. Utsu Lachem, avancen ustedes. Porque yo no los puedo llevar. Yo ya lo intenté. Ya intenté llevarlos. Ustedes no se dejan. Avancen ustedes, giren ustedes, avancen ustedes, vayan ustedes, porque yo ya no puedo llevarlos. Estoy muy cansado. No. Ya estoy grande. No, no es eso. Estaba yo joven y no podía yo llevarlos. Avancen ustedes, háganlo ustedes, vayan. ¿Sí? Necesitan entonces liderarse, conducirse. La culpa no es del líder, la culpa no es del maestro, la culpa es la falta de hombres sabios e inteligentes, lo que impide al pueblo llegar a cruzar la frontera de Cades Barnea. No es un buen líder, y conocemos las características, y me aventuro a decir no es de un buen líder, porque aún sea un mal líder, cuando encontramos hombres sabios e inteligentes, cruzan la frontera con todo y que tengan un mal líder. Con todo y que tengan un buen líder, también no cruzan la frontera. Entonces no es cuestión de líder,
es cuestión de que no adquieren para sí mismos hombres sabios e inteligentes que los ayuden. Y estamos hablando de adquirir hombres sabios e inteligentes, reitero, en sí mismo. En tu persona exista un hombre, adquiere un hombre, y en eso me estoy refiriendo también a las mujeres, adquiere una mujer sabia e inteligente para que cruces la frontera, para que no gires a Jorek, sino gires, ¿qué? ¿Me está diciendo que abandone la Torah? No, la Torah ya se te entregó. Matán Torah ya estuvo. Ya vas adelante, vas a cruzar. Esta Torah te va a servir para ir a la tierra a la cual se te ha prometido para que tú puedas vivir ahí. Si el líder falla o persevera, el pueblo tiene un objetivo que, si realmente tiene la sabiduría e inteligencia, lo va a llevar a efecto. Sabio e inteligente llegará a su objetivo. Nótense lo que transmite Moshe. Moshe capítulo 1, pasuk 37, nótese lo que transmite. Vuelvo a reiterar lo que decía hace un momento. Nótese que está hablando con una generación que está ajena a todos los sucesos del desierto. Está hablando con una generación ajena y vean lo que él les expresa, 1.37. Gambit, también conmigo, Biglajen, por causa de ustedes. También conmigo se enojó, pero si ellos no estuvieron ahí. Ellos no estuvieron ahí. ¿Por qué? Por causa de ellos, si ellos no estuvieron ahí. En tal caso se podría decir, por causa de sus padres, es que yo no voy a entrar. Por culpa de sus padres, por culpa de lo que le heredaron sus padres y me perjudicó a mí, fíjense que pasó este suceso. Todos ustedes eran muy pequeños cuando aconteció esto. Murmuraron contra el Eterno, pidieron agua, pidieron comida a su gusto, hicieron esto y le tentaron, y más, y más, y más. Nótense que pasó todo esto. Les platico. ¿Saben por qué no voy a pasar yo? ¿Saben por qué Gambit? ¿Saben por qué se enojó también conmigo? ¿Saben por qué razón? Entonces le está transmitiendo otra cosa, porque ellos no estuvieron presentes ahí, ellos o los que estuvieron presentes estaban muy pequeños, no sabían qué había acontecido. La clave está aquí, Biglajen, por causa de ustedes, está tratando de transmitirles un mensaje a una nueva generación, como se declara en el 1.5, lo que les mencionaba hace un rato. Empezó esta enseñanza, esta Torah, dice 1.5, Be'er a Torah Atzol Lemor, a enseñar esta Torah Lemor, diciendo. Empezó a enseñarles esta Torah a ellos. Empezó a transmitirles esto. Como les decía al principio, la Torah de Moshe. Él empezó. Vamos a empezar, estas son las palabras y les empieza transmitiendo esto. Empezó con esta lección. Fíjense que necesitan un buen líder. Fíjense que por culpa de ustedes, fíjense que ustedes necesitan adquirir hombres sabios. Fíjense que 11 días de jornada no se pueden convertir en 40. A lo más se pueden retrasar el doble, 22, no 40 años. Entonces, empezó a transmitirles esta enseñanza y después les transmite, vamos a rezar el 38. Y les da aquí algo. Esta versión dice, Yoshua, el hijo de Nun, quien está siempre ante ti, quien está siempre ante ti, entrará allí. Fortalécele pues él será quien los llevará y él le dará a heredar a Israel. Y Yoshua, en otras palabras, el discípulo que sí estuvo contigo, el discípulo que sí estuvo atento a tu enseñanza, que sí procuró escuchar y poner por obra, es el único que va a poder pasar, es el único capacitado para cruzar. No hay otro para... Claro, no estoy dejando a un lado a Caleb, sino en este caso está poniendo como ejemplo a Yoshua. Yoshua es el único capacitado. ¿Por qué razón es el único capacitado? Fue el único que estuvo siempre delante de ti. Él siempre siguió tu enseñanza. Y dicen otras porciones, y para donde iba Moshe, ahí iba, ya estaba. El que voy a Jorel, tengo que subir al Eterno, está bien, aquí te espero. Aquí me hago un azúcar. Aquí te espero. Tardaba, ahí, aquí te espero. 40 días estuvo Moshe. ¿Dónde estaba Yoshua bin Nun? ¿Dónde estaba?
esperando abajo del monte. Porque cuando venían de regreso, Moshe le pregunta, oigo música. Es de alarido. No, yo más bien escucho. Entre Yoshua y ellos estaban teniendo una plática. Yoshua no se quedó en el campamento, no se quedó con ellos. Él se quedó esperando ahí. ¿Dónde durmió? ¿Qué hizo? ¿Qué comió? No expresa la Torah, pero sí se quedó ahí porque Moshe no le habló por teléfono a Yoshua y le dijo, ya voy para allá, ven a esperarme aquí. No le hizo señales, nada, simplemente Yoshua estaba esperándolo ahí y de regreso venían platicando, escucho música, no es de alarido, no es de guerra, oigo música, oigo que están ahí desenfrenados, ya llevaban un relato ellos. Yoshua siempre estuvo delante de ti, siempre te siguió, siempre siguió la Torah, la enseñanza, la cual te ha dado, o te he dado, dijera el Eterno, es toda la instrucción y él siempre la siguió. Él está capacitado para entrar a la tierra prometida. Este discípulo sí puede entrar allá, sí va a entrar allá. Pero a la muerte de Yoshua bin Nun, nace una nueva generación. En ese trayecto nace una nueva generación. Es decir que es probable que Yoshua bin Nun tuviese unos 70, 80 años a la muerte de Moshe, porque Yoshua bin Nun murió de 110 años. Para que naciese otra generación, yo creo unos 70, yo creo tendría. Al morir, según nos relata Sefer Shoftim, capítulo 2, Pasuk 9 al 10, nos relata que ya esa generación ya no conocía del Eterno. Entonces teníamos un buen líder que seguía a su maestro a donde fuera, siempre estuvo delante de él, pero resulta que la generación la cual enseñó, no enseñó a su generación. Dice de esta manera, 2:9 al 10. Shoftim 2:9. Ya murió Yoshua bin Nun, toda esa generación con la que estaba hablando Moshe, con la que platicaba Moshe, y la que nace ya no conocía ni del Eterno, mucho menos de las obras que había hecho. Ya no las conocía. Entonces vemos nuevamente, no es el líder, es que la persona no adquirió hombre sabio e inteligente para que lo guiara a la tierra. No depende de un buen líder, sino de que haya sabiduría e inteligencia. ¿Sí? Enseña entonces a esa generación, lo llevó a una tierra prometida. ¿Sí? No porque Yoshua bin Nun no tuviese el mérito de introducir a esa generación y que también la siguiente generación se considerara como una persona conocedora del Eterno. Yoshua bin Nun tenía los méritos, pero aquellos los cuales cruzaron no tomaron el consejo de Moshe, no tomaron la Torah, la lección que les dio Moshe. Adquieran hombres sabios e inteligentes para que los guíe, para que los lleve en sus pleitos, en sus distinciones, en sus cuestiones, con sabiduría e inteligencia. Todos los pleitos y cuestiones que tienen personal, todos sus traumas, todos sus problemas, con sabiduría e inteligencia los van a poder llevar adelante y no les van a estorbar para poder llegar a Canaán. Entonces el propósito no es llevarlos a Canaán. El propósito fundamental de esto es llevarlos a Elohim. Era lo fundamental. Más allá de llevarlos a Canaán, era llevarlos a Elohim. El pueblo podía estar en el desierto completamente conectado con su Elohim. Como que Canaán era como que la recompensa de lo que iban a recibir por haber en el desierto afianzadose de su Elohim. Esto es lo que tienen ustedes, una remuneración a lo que ustedes han mostrado delante de mí, ¿sí? Entonces vamos a ver esto más profundo. Cómo es que no solamente es Canaán, no solamente eso iba a ser el reposo, como lo expresa Sefer Ibrí, capítulo 4, Pasuk 1 al 11, referente a esto que les estoy hablando. Yehoshua no les dio el reposo, y sí los introdujo a la tierra prometida. No es de líder. Esta tierra es la remuneración, pero el pueblo va a entrar a un reposo. Va a entrar a un reposo. Es conexión con su Elohim, descanso en su Elohim. Descanso en su Elohim es una confianza extrema, plena, que adquiere Bene Israel para poder estar
firme en donde quiera, porque ha adquirido para sí hombres sabios, inteligentes, que lo lleven delante para llevarlo al reposo. Si Yehoshua les hubiese dado el reposo, no se hablaría de otro reposo, dice. Aquí estamos, dice, entonces, vamos a poner atención, dice, no sé que seamos nosotros un proverbio, no sé que nosotros seamos tal ejemplo. Aquí hay otros desobedientes en esta generación. Ya se levantó una generación después de 20, 30 generaciones, desde lo del desierto a estos días. Estoy haciendo una mala cuenta, ¿no? Pero aquí ya se levantó otra. Aquí hay otro proverbio, acá hay otro remanente que sirve de proverbio. Miren, la desobediencia les trajo consigo la destitución, sería ese el proverbio. Y bien, entonces el venir a Canaán no es el reposo. El venir a Elohim será responsabilidad de cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros somos responsables. Por causa de ustedes les digo. Pero nosotros, ¿qué? Moshe, nosotros no estuvimos ahí. Culpanos de lo que hagamos en estos días. Por causa de ustedes. Por causa de ustedes no voy a entrar, por causa de ustedes tampoco no van a entrar, por causa de ustedes pueden entrar ustedes. Adquieran gente inteligente, gente sabia. Sí, entonces, no Moshe, no Yehoshua, no Ashoktin, no Yahshua Mashiach, sino por causa de ti. Aún Mashiach, aún Yahshua Mashiach vino a los suyos. ¿Y los suyos? No le recibieron. Mas a los que le recibieron, tienen potestad. Adquirieron potestad, porque los que le recibieron se provieron de gente inteligente y sabia, que los llevara al reposo. Hallaron y entraron en el reposo, en el verdadero reposo del cual está hablando Ibrí. ¿Sí? No el reposo de llegar a la tierra prometida y estar tranquilo, sea la tierra donde estés, en el lugar donde te encuentres. Cuando llegas a Elohim, reposas. Venid a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo, que es fácil. Mi carga no pesa, es ligera. Vengan a descansar, vengan al reposo. Entren a Canaán espiritual. Entren al verdadero Canaán. Biklaje. Por causa de ustedes puede suceder esto. Por causa de ustedes va a suceder esto. Entonces, Perashá Devarim es como el título que tuvimos al principio. ¿Cómo se llama este Shabbat o cómo se le titula? El Shabbat de la visión. Shabbat Hatzon. El Shabbat de la visión. Así es Perashá Devarim. Perashá Devarim es la Perashá de la visión. La que te está dando la visión de lo que va a acontecer. Vamos a poner que tenemos a Moshe Rabenu hablándonos en estos momentos. Y que de nosotros depende que nuestra generación conozca de Elohim y de las obras que ha hecho. Al principio del servicio leímos y decíamos, Ki Leolam Hasdot, porque su bondad es eterna. Hoy leímos todas las obras que hacía. Nuestros hijos las escucharon. Y que las sigan escuchando y las sigan conociendo para que nuestras generaciones, y así se conozca entonces, ese Shabbat de la visión, esta Perashá de la visión. Nos está diciendo la visión, y dice visión, Hatzon Yeshayahu, es la visión que tuvo Yeshayahu. Nos comparó con bueyes y con asnos. Ellos sí conocen a su amo. Ellos sí conocen a su Señor. Se han de ver adquirido sabios e inteligentes. Porque ellos sí lo conocen. Entonces, esta perashá nos está hablando del futuro, lo por venir, la visión de lo que ocasiona el mal o la visión de lo que ocasiona el bien. La visión de lo que puede evitar el mal o la visión de lo que viene lejos, pero muy pronto estará cerca. ¿Sí? El buen porvenir, Biklehen, perdón. Biklehen. El buen porvenir depende de nosotros. Elohim ya nos mostró un buen porvenir. Nuestro Elohim ya nos enseñó, nos mostró, nos dio la visión de un buen Masal. Pero depende de nosotros. No solamente, como les decía hace un momento, va a depender de Moshe, de Yehoshua, de los Shoktim, de Mashiach, sino por causa de nosotros hasta que nuestras acciones apresuren a Mashiach. Nuestras acciones retrasan o apresuran a Mashiach.
por causa de, y no me estoy aventurando a hablar sandeces, por causa de los escogidos, los tiempos serán acortados. Probablemente había determinado tanto tiempo, pero mis escogidos ya están preparados. Ya están preparados, ellos ya están listos, se provieron de gente inteligente, sabia, inteligente, ya se provieron, ya están preparados para entrar a Canaán, ya están para entrar, es más, ya están reposando en mí, voy a apresurar los tiempos. Nuestras acciones apresuran la venida. Según el segundo libro de Kefa, capítulo 3, versículo 9 y versículo 12, nos habla algo semejante a lo que estoy hablando. Dice, apresuraos, y no es que la tenga por tardanza, sino, si procediesen todos a Teshuvá, apresuran su venida. Si todos vinieran a Teshuvá, bueno, me estoy retrasando, estoy alargando el tiempo porque necesito Teshuvá, pero si ya hay Teshuvá, ¿para qué me espero? ¿Qué esperamos? Ya está todo listo. A veces en un viaje, un autobús, pensaban salir a tal hora para que lleguen todos, porque algunos se retrasan, porque algunos llegan más tarde. Pero si ya están todos arriba del autobús, ¿por qué no salir antes? Pusimos tal hora porque hay muchos que se retrasan o les pasan circunstancias. Pero si ya están todos aquí, vámonos. Vamos a apresurar la venida de Mashiach. Vamos a apresurarla por causa de los escogidos. No dice por causa de todos. Es decir, que puede ser probable que sus escogidos no han llegado al punto exacto de Teshuvá. Como que les faltan unos kilómetros de regresar todavía. O algunos unos centímetros, unos metros, pero no han regresado totalmente. Entonces necesita, como tal, regresar completamente y ya tenemos un buen masal. Ya tenemos algo que estamos viendo de lejos, que sabemos que es certero y que ya hemos cometido errores nosotros, pero aún así en nuestro Elohim nos está mostrando un buen porvenir y depende de nosotros. Hay una historia. Un rey hizo unas ropas especiales para su hijo y se las dio. Y su hijo se llevó las ropas y no las cuidó. Llegaron muy rotas a los ojos del rey esas ropas. En cierta ocasión volvió a hacer la misma acción. Ropas especiales para su hijo y su hijo volvió a tener la misma acción. Volvió a presentárselas a sus ojos, rotas las vestiduras. Llegó nuevamente, me pasó un detalle, eso fue en el día de su cumpleaños, y llegó nuevamente otro cumpleaños, y lo trajo al armario, al lugar donde está la ropa, y se las enseñó. Estas son para ti. Estas ropas son tuyas. Son preciosas, son muy bonitas. No, espérate. Todavía no las puedes tomar. Las vas a usar, vas a portar de ellas cuando hagas cosas dignas de recibirlas. Aún no. Yo sé que aún todavía no las puedes recibir. Todavía no las puedes tener. Ahí van a quedar. Y el hijo sabía que ahí estaban unas ropas preciosas para él. Y que un día cuando hiciera cosas dignas, él las iba a usar, él las iba a tomar. Nos están reservadas unas vestiduras preciosas. Cuando hagamos cosas dignas, las vamos a tomar. Cuando seamos dignos de ponernos. Porque las que se nos están entregando, las rompemos. Y nos vuelve a vestir nuevamente, nos lava, nos limpia, nos vuelve a revestir preciosos y las volvemos a romper. Nos están reservadas unas maravillosas vestimentas para cuando estemos verdaderamente listos, dignos de usarlas. Haftarah de Barín, de igual manera, es una hazón, una visión. Es una advertencia de lo que va a venir. Vamos a poner atención en el versículo 9 y versículo 10 de la Haftarah Ashabua de Sefer Yeshayahu, capítulo 1, versículo 1 al 27. Primero está haciendo una comparación. Si no nos hubiese dejado un remanente, semejantes seríamos a Sedón y a Morá. Semejantes seríamos a Sedón y a Morá. Es decir, si no hubiese dejado un pequeño remanente,
seríamos semejantes. ¿Qué pasó con esos pueblos? Desaparecieron, fueron consumidos, desaparecieron. Pero como dejó un pequeño remanente, es decir, te voy a dar una oportunidad, ahora ya no depende de mí. Es por causa de ustedes. Por culpa de ustedes van a llegar, o por culpa de ustedes se van a quedar. Por culpa de ustedes, por causa de ustedes. Pero vamos a ver el cambio, como dice versículo 10, ya no le está hablando a Israel. Y sabemos que le dice, ya no me traigan sacrificios, ya no esto, ya no Shabbat, ya no Rosgod. ¿Qué Sedón y a Amorá guardaban Shabbat? ¿Que ellos hacían eso? ¿O cómo les estaba hablando aquí? Es más, ese pueblo ya no existía. Los está comparando. Ellos dicen, si no nos hubiese dejado un remanente, seríamos como ellos. Y después les dice, prácticamente le está diciendo, son como ellos. Todavía no desaparecen, pero se comportan igual. Ustedes se comportan igual, con la diferencia que no desaparecen. Si siguen sus caminos de ellos, igual que ellos van a perecer. Como dice Gilel en su escrito hacia el capítulo 13, dice, no creas que aquellos que perecieron en la torre de Sheolé, o aquellos que fueron sacrificados por Herodes, eran más pecadores que vosotros. Igualmente, si vosotros no se arrepienten, vosotros también pereceréis. Entonces, esto es semejante. Ustedes son semejantes a ese pueblo, ustedes se están comportando de la misma manera. Ustedes no pueden ser rescatados, no pueden ser llevados al reposo, al descanso, a Canaán. Esto va a depender de ustedes. Y así cierra lo que es la Jactará, el versículo 27. Betzion bemishpah, que sería con juicio y ordenanza, porque mishpah se puede traducir como ordenanza, pero también con juicio. Justos juicios, no que pongan juicio sobre ella. Betzion bemishpah, y tipadé es rescate o redención. Entonces, Betzion con ordenanza o con juicio, tipadé, va a ser rescatado. Y los convertidos, los que verdaderamente se volvieron a él, sedaká. Sedaká, justicia o rectitud, que podría traducirse así. Con justicia y rectitud. Son ustedes igualitos a Sedón y a Amorá. Son ustedes igualitos, son el ejemplo de ellos. Oí príncipes de Sedón, oí príncipes de Amorá. Ahora hagan esto. Juicio, ordenanza, justicia, rectitud, para que sean rescatados. Tipade. De esta manera ustedes van a poder ser rescatados. De esta manera ustedes podrán ser completamente llevados al reposo. Pero depende de ustedes. No depende ya incluso aún de Mashiach. Mashiach va a venir y va a efectuar lo que tiene que efectuar. Pero no depende de Mashiach que logremos cruzar o no. Depende de nosotros. Por causa de ustedes, no es por causa de Mashiach. Bueno, ¿que no es suficiente su sacrificio? Sí, lo que no son suficientes son tus acciones. Justicia demanda buenas acciones. Ya en esta Jactará, en el versículo 21, también encontramos un cómo. ¿Cómo se ha transformado en prostituta? Un ejá. Y al principio del Sefer Kinot, o ejá también que se llama, que es Lamentaciones. Al principio de ese Sefer empieza con esa palabra, ejá. ¿Cómo? La populosa ciudad, esto, el otro, aquello. Lamentaciones, Kinot, ejá. Se está lamentando el profeta por lo que ha acontecido a esta. Entonces primero el profeta o el líder de Israel se empieza a preguntar, ¿cómo voy a hacerlo? Y después se pregunta, ¿cómo es que se ha convertido? Y cuando ya viene la ruina, se pregunta, ¿cómo hemos decaído? Y les hace una comparación que son las mismas letras que se ocupan para escribir es Alec, Yod, Kat, Hei, que sería Ayeka. Solamente cambian las Nikudot, pero son las mismas que se ocupa para escribir Ejá. Ayeka. Ayeka esta pregunta la encontramos en Bereshit. Esto ya se los he ministrado, pero no me es molesto decirle las mismas cosas. Ayeka.
Esta pregunta le hace el Eterno desde un principio, al primer hombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde te encuentras? Entonces, para que no pasemos por los otros cómo, para que no lleguemos a preguntar, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo me he transformado tan mal? ¿Cómo estoy arruinado? Para que no lleguemos a esas tres preguntas, vamos a darle vuelta, vamos a cambiarle el rumbo y vamos a decir, Ayeka. Vamos a ir al espejo, o no necesariamente. Vamos a preguntarnos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Si estás en Israel? ¿O veniste de visita? Si estás en Israel, Ayeka. Si tenemos o hemos adquirido personas sabias e inteligentes, porque es por causa de ustedes. Por causa de ustedes, se ha de recibir o se ha de perder. Entre tanto, que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida. Beshen Yahshua HaMashiach. Amén.